Y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Y como lo entendieron, las gentes le siguieron, y él las recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Y el día comenzaba a declinar, y llegándose los 12 le dijeron: despida a la gente para que, yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hallen viandas, porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dice: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Si no vamos nosotros a comprar viandas para que toda esta compañía. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en ranchos de 50 en 50, y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió. Y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las gentes. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que les sobró, 12 cestos de pedazos. Un texto maravilloso. Por lo pronto, comencemos con el contraste entre esta comida milagrosa, que a fin de cuentas es un ágape, una comida amorosa, porque es la preocupación, la compasión de Jesús por las personas, la que hace posible esta comida en comunidad. Contrastemos esta comida de ágape con la cena que está implícita, en Lucas solo está implícita, en los versos anteriores. ¿Cuáles eran los versos anteriores? Herodes, ¿se acuerdan? Herodes dijo: ¿y quién es ese Juan el Bautista? Y algunos le decían: pues dicen que es Elías que ya regresó, que es alguno de los profetas que resucitó, pero el pueblo cree que es Juan el Bautista. Pero ¿cómo? Si a Juan el Bautista yo le corté la cabeza. ¿En qué ocasión decidió Herodes cortarle la cabeza a Juan el Bautista? En un banquete, en una comida. Entonces aquí tenemos 2 comidas, ¿no? Un banquete mundano, un banquete de amor. Un banquete que termina en muerte, como las fiestas mexicanas. Y un banquete que termina anunciando el banquete mesiánico, escatológico. Este es el contraste entre 2 comidas. Recuerde que, y lo hemos insistido mucho en comunidades, eso tiene que ser algo muy claro, comer juntos es hacer un pacto de amistad, de comunión. Comer juntos es amistad, comer juntos es comunión. Por eso he dejado la Santa Cena para después de la plática, porque hoy la plática está totalmente relacionada con el tema. Y nosotros no ponemos el énfasis en que este pan se va a convertir con la oración en algo sagrado. Es pan, tal cual. Y si sobra, se puede hacer un sándwich. ¡Pastor! ¿No será un sacrilegio eso? Después de la oración, este vino tampoco se va a convertir en algo tan especial que cuidadito y se le caiga cuando se lo entreguen, porque lo quemamos por tirar la sangre de Cristo. No, es vino. En 1 Corintios 11 dice que los hermanos de Corinto tomaban este vino, pues le exageraban, ellos sí le exageraban porque pues hasta se emborrachaban. No era
el tema no estaba en el vino, en el pan, la importancia radica en el acto de comer juntos, no en los objetos. Ese ha sido un error de muchas confesiones cristianas, casi adorar estos objetos, adorar el pan. ¿Cuántos en el siglo XVI que se negaron a adorar la oblea fueron quemados? Porque se terminó adorando a los objetos. Es en la comunión, en el estar sentados juntos, en la amistad, en el amor, en la compasión, donde radica el acto o la importancia de comer juntos. De ahí lo maravilloso de este pasaje. En el caso de Herodes comiendo con sus amigos, la comida tiende hacia las cosas que le gustan a la carne, en el sentido carne de hábitos pecaminosos. Porque carne en el sentido de cuerpo no es nada malo. Nuestra carne necesita el alimento. Y si se le antojan unas quesadillas, unos taquitos, pues está bien, ¿no? No sé si va a venir nuestra hermana Claudia, creo que hoy no va a haber taquitos. Tampoco, ya dijimos, tampoco se refiere a la carne, puede haber carne en sus comidas para comer. Pero cuando hablamos de la carne como sinónimo de los hábitos pecaminosos, entonces sí es un problema. Porque entonces los amigos que se juntan para comer y para beber, porque el banquete de Herodes no es pura comida, seguramente es comida desordenada. ¿Qué es comida desordenada? Donde comes de más, donde comes lo que no debes, donde sobra mucho y se va a la basura. Eso es comida desordenada. Pero esa comida desordenada iba acompañada de bebidas espirituosas en abundancia. En el contexto oriental, el vino era acompañante natural de la comida. Pero cuando se abusa de él, y la Biblia condena eso, se llama embriaguez. La embriaguez trae muchos problemas, ¿no? Entre ellos, pues, despierta una sensualidad desbordada. ¿Por qué usted en su juicio es una persona recatada, con un debido pudor, sin caer en mojigaterías, ni fanatismo, ni condena del cuerpo? Sin embargo, el recato y el pudor son importantes. Tan importantes que cuando una jovencita, un jovencito hace algo indebido en el terreno de la sexualidad, por ejemplo, se siente avergonzado consigo mismo, su conciencia le acusa, al menos las primeras veces, después se acostumbra, eso es lo malo, ¿no? El problema de la ideología de género es que en vez de respetar a nuestros niños, no poniéndoles malos ejemplos, quiere inducirlos a decidir la homosexualidad desde que ellos no tienen la capacidad de decidir, ni de comprender, ni de asimilar ese tipo de cosas. Sí se quejan de la pederastia de los curas, pero cuando ellos desvían a los niños desde el kinder y desde la primaria, están haciendo lo mismo o peor. Porque un niño violado puede sentirse tan mal que va a rechazar eso para toda su vida, mientras que un niño que es inducido a la confusión de identidad sexual puede perderse para toda la vida. Ese banquete mundano que rompe con el pudor, la droga, el alcohol, todas las cosas que ya hemos dicho aquí reducen nuestro umbral de conciencia, nos llevan a romper las barreras morales adecuadas. Son adecuadas. Claro, quien quiere engañarlo a usted, quien quiere aprovecharse de usted, y fíjense, digo aprovecharse, porque eso se lo van a decir, por ejemplo, a jovencitas hermosas. No, quítate los atavismos, los prejuicios, lo que te dijeron tus papás. A ver, dígaselo a la señora toda fea, gorda que está por allá afuera. Ni le interesa decírselo. Se lo van a decir a aquellas personas de quien quieren aprovecharse, para que se convenzan de que sí hay que romper los atavismos. Por allá hay una corriente
de psicología que se llama el psicoanálisis y que pretende que nosotros no nos dejemos reprimir por la cultura, sino que nuestras pulsiones y deseos tengan rienda suelta. Todos esos son engaños. El apóstol Pedro dice, no erréis, errar, equivocar, no os equivoquéis. Las malas conversaciones, aunque aquí conversación en español antiguo es palabras y acciones, corrompen las buenas costumbres. Las costumbres no son malas, hay malas y hay buenas. Hay costumbres buenas. Las costumbres buenas no deberían romperse. Las costumbres buenas han hecho que las culturas y los pueblos sobrevivan. Cuando la tradición de no robar o de respetar a la familia o a los mayores se rompe, la sociedad entra en un caos, en una crisis. Las costumbres buenas son importantes y deben guardarse. Y suponer que las pulsiones y los deseos pueden explotar a mi antojo es un engaño destructivo. Y eso pasó en la comida con Herodes al grado de llegar al asesinato. Terrible. ¿Cómo casar sensualidad con asesinato? Sencillo. Cualquier periódico barato de eso se llama El Metro, La Prensa, El Gráfico. Traen una foto de un cadáver y de una muchacha en paños menores. ¿No es cierto? Uno dice, ¿cómo cabe una cosa con otra? Pero se explota ese morbo, esa sensualidad mal conducida del ser humano. Por eso en 1 Corintios 6, si ya hemos estudiado Corintios, y si no hay en el canal que se llama Estudios Cristian Gómez, yo no le puse así, no piense que estoy presumiendo. En el canal Estudios Cristian Gómez está toda la serie de Corintios. Repásela de vez en cuando menos algún pasaje allí. En el capítulo 6 de Corintios dice Pablo, si alguno es avaro, ladrón, fornicario, me llama la atención, entre paréntesis, que ponga un fornicario al lado de un avaro, no hay que ser avaros. Con el tal, ni aun comáis. ¿No será que Pablo es muy legalista? Discriminador. El día de hoy, el Universal tiene su encabezado a 8 columnas. Los evangélicos toman el poder en América Latina. Y dentro del texto dice que nuestra postura es contra los derechos de los grupos lésbico-gays. Primero habría que discutir si son derechos o no. Por lo segundo, nosotros no estamos en contra de nadie. Estamos en contra de que se quiera imponer una ideología a los que no queremos esa ideología, que es muy diferente. Los derechos de ellos terminan donde empiezan los derechos de los niños, donde empiezan los derechos de las personas que quieren vivir de otra manera. Pero ahí está el engaño, ¿no? Con los tales ni aun comáis, dice Pablo. Digo, hoy se le acusaría de discriminador. Pero Pablo aclara, no les estoy diciendo que no se junten con los pecadores. ¿Cómo podrían hacer eso? Tendrían que salir del mundo. Al contrario, en el mundo tenemos que convivir con las personas y mostrarles el amor de Dios. Yo recuerdo, en provincia, cuando menos hace algunos años, los evangélicos pensaban que era malo ir al cine. Y tú les preguntabas, ¿y por qué es malo ir al cine? Y te citaban en el Salmo 1, bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Pues entonces cuando te subas al metro no te vayas a sentar, aunque haya lugares, ni en el pecero ni en ningún lado. No, en el mundo hay que convivir, no podemos salir del mundo. Eso sería una postura farisea. No me junto con el mundo porque me contamino, no permito que mis hijos se junten con el mundo porque se contaminan. Fariseísmo puro. El problema del pecado está en el corazón del hombre, ¿recuerdan?
Es otro de los temas de Corintios y así dice el título. El pecado está en el corazón del hombre. En los estudios. Pero Pablo aclara, si alguno llamándose hermano, si no son hermanos, yo entiendo que no conocen a Cristo y que mi tarea es mostrarles amistad, comprensión y predicarles. Predicarles para que un día sean transformados, no en esa falsa idea de que somos incluyentes. Sí, te acepto como eres para que sigas siendo igual. Sí, te acepto como eres, Dios te acepta como eres, pero el amor de Dios te invita a ser transformado. Cuando una época de mi trabajo en la universidad me tocó trabajar y convivir con todos los que me rodeaban que eran homosexuales, pues yo era su amigo, comíamos juntos, platicábamos, muchos de ellos terminaron pidiéndome que les hablara de Dios cuando tenían problemas, cuando estaban en el hospital, cuando les dijeron tienes SIDA, cuando estaban en el lecho de muerte. Es nuestra tarea ser sus amigos, ¿no? Pero dice Pablo, si alguno llamándose hermano fuera, las cosas que dije, ¿no? Ladrón, avaro, blasfemo, adúltero, con el tal, ni aún comáis. ¿Por qué no comer? Porque somos una iglesia legalista. Comer es amistad, comunión, y en la comida hay plática. Y en la plática salen los temas. Y en la comida de Jesús con sus discípulos puede haber 1 o 2 vasos de vino que acompañen la comida, pero en los otros tipos de comidas hay 2 vasos, 3, 4 y ya se perdió la cuenta. De ahí en adelante, ¿no? Entonces ahí tenemos ese contraste entre 2 tipos de comunión, entre 2 tipos de comida, entre 2 caminos que nos llevan a diferentes lugares. ¿Cómo comenzó esta comida de Jesús? Primero los 12 regresaron de la tarea a la que Jesús les había mandado. Y el pasaje paralelo del capítulo 10 nos indicará que regresaron con gozo y que Jesús se regocijó. Porque dijeron, Señor, efectivamente, los demonios se nos sujetaron, los enfermos sanaron, las personas recibieron el mensaje del reino. Recuerden que esos 12 nos están representando a nosotros, porque otra de las características de Lucas es mostrar cómo el reino de Dios ha llegado al mundo y cómo la etapa del Israel físico ha terminado y ha comenzado el Israel espiritual. Y esos somos nosotros. Por eso le decía yo en son de broma, usted ya debe estar curado de judaizantes, porque ha entendido que eso llegó a su fin. Ha advenido el reino de Dios con el Israel espiritual, que somos usted y yo, y en este pasaje representados en esos 12 que llegan con gozo tras haber cumplido la tarea. Cuando vimos el principio del capítulo 9, donde Jesús les envía, dijimos que esa orden de envío es para los hermanos que van al seminario, para los hombres, varones, machos, masculinos, para todos, y aquí sí déjenme decir, para todas, ¿no? Para todos. Así como estos discípulos llegaron y le dijeron, Señor, cumplimos, predicamos, estamos muy contentos, ¿no le gustaría que el día que usted se muera pueda decirle eso a Jesús? Piénselo por un momento, piénselo desde ahora. Por si se muriera en este momento, ¿cómo llegaría? Ay, Señor, no prediqué. Iba a predicar. Estaba esperando saber un poco más. Estaba esperando animarme. Sí, la verdad sí quería, pero ¿eso le vamos a decir? ¡Qué vergüenza, qué terrible!
O podremos llegar como estos discípulos: Señor, ya regresamos, estamos muy contentos, hicimos la tarea. Qué gran satisfacción, ¿no? Encontrarnos con el amado de esa manera. Y entonces Jesús los tomó aparte a un lugar desierto. Muy bien, ahora quiero platicar y convivir con ustedes. Una buena proporción del tiempo que Jesús caminó sobre esta tierra lo dedicó no a las multitudes, sino a sus discípulos, a ese pequeño grupito. Ahora, Jesús estuvo en la tierra solamente 3 años, haciendo el ministerio. Menos tiempo del que tarda usted en hacer una carrera. Es muy poco tiempo. Por ello es sorprendente que, siendo tan breve el tiempo, Jesús haya tomado una buena porción de ese tiempo para dedicarse a un pequeño grupito, que desde una primera perspectiva uno diría: no vale la pena. ¿Para qué a un Pedro que tiene que decirle: apártate de mí, Satanás? ¿Para qué a un Juan y un Jacobo cuya mamita tiene que venir a decirle: Señor, que mis hijos se sienten a tu lado cuando estés en el reino? ¿Para qué un Judas traidor? ¿Para qué un Pedro tan inmaduro que todavía saca una espada y quiere partir en 2 a una persona? Jesús, estás perdiendo el tiempo, diría uno, ¿no? Pero hay que ver hacia el futuro. En México, en los años 30, 40 del siglo pasado, se levantaron muchas iglesias, movimientos de avivamiento, iglesias pentecostales, como la Iglesia Cristiana Independiente de Pachuca, la Iglesia Pentecostés de la Calzada de Guadalupe, la Iglesia Interdenominacional de Portales, la Iglesia Pentecostés de Carretones, el MIEPI, la Luz del Mundo, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, muchos movimientos importantes que crecieron muchísimo. Solamente que en muchos de esos casos y otros, cuando el líder murió, la iglesia se dividió y se vino para abajo. ¿Qué faltó allí? ¿Qué faltó con todas las cualidades que tuvieron los líderes? Algo faltó. Hacer discípulos. Un Moisés que dejara un Josué, ¿no? Nosotros no les vamos a durar toda la vida, a los que ahora les servimos, no les vamos a durar toda la vida. Me voy yo primero y mucho tiempo después Víctor. Pero, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Estarán listos? Imagínense que digan: no, ¿por qué cuando estaba el hermano Cristian no estudié? ¿Por qué no le pregunté? ¿Por qué no lo acompañé a predicar, a visitar, a ver cómo se hacían las cosas? ¿No es ahora? Yo le invito para que usted ore y piense seriamente si usted quiere ser un discípulo de los hermanos que sirven ya, de los hermanos que están presidiéndonos en la palabra, porque ahora es el tiempo. Yo di clases de teología desde los 19 años y hoy me encuentro alumnos de aquellas épocas, algunos, muchos no han seguido, ¿no? Pero me encuentro alumnos en el ministerio, maduros, iglesias fuertes, y digo, en aquel tiempo algunos de ellos eran hasta reprobados, hace puro 6 cuando mucho. Bueno, pasó el tiempo y Dios los preparó, los transformó, los usa. Así Jesús, bueno, pues no tomó a unos eruditos, a unos escribas, a unas personas importantes, tomó a unos pescadores, de quien los ajenos decían hombres sin letras. ¿No estaría Jesús perdiendo el tiempo con personas tan poco preparadas, tan poco maduras?
Alguien decía que cómo es que Dios escogió 12 patriarcas de tal calaña que querían matar a un hermano suyo y lo vendieron como esclavo. Efectivamente, el Dios que nos escoge con todos nuestros pecados, defectos, carencias. Pero esa es la gracia. La gracia que elige al que no merece ser elegido, nosotros. Pero la gracia que transforma al elegido. Por eso los patriarcas, pasados muchos años, cuando se encuentran con José en Egipto, y José les pone una trampa para ver si se siguen odiando y peleando, especialmente con su hermanito, que José y Benjamín eran los únicos hijos de Raquel, y por eso los demás hermanos de otras mamás no los querían. Sí, vamos a ver qué pasa. Déjenme a Benjamín. Y dice uno de ellos, no, se muere nuestro papá. Mejor me quedo yo en su lugar. Dice, ya cambiaron. Ya les preocupa el papá, ya les preocupa el hermano, ya pueden dar la vida por el otro. ¿Vemos lo que pasó con los años entre los patriarcas fratricidas y los patriarcas transformados? Pues así estos discípulos llegaron contentos. Señor, ya llegamos. Y Jesús los toma aparte para dedicarles tiempo a amistad, enseñanza, oración, porque así como Lucas enfatiza en muchos pasajes el gozo, Lucas es el evangelio que más enfatiza la oración. Y allá se va Jesús a un lugar desierto donde no los molesten, pero ¡oh, sorpresa! La multitud se entera y van detrás de Jesús. Vamos a buscar a Jesús. Y llegan a donde está Jesús. Y aquí tenemos otra enseñanza. ¿Sería usted capaz de ir a buscar a Jesús? Vivimos una vida de comodidad, ¿cómo quiero llamarle? Indeseada. Ya ni siquiera se tiene que levantar para encender la tele, ¿no? Y si tiene un poco más de tecnología, pues no, usted nomás dice, luz, préndete, y se prende. ¿No me cree? O sea, todo es comodidad que nos hace cada vez más débiles, más flojos, más inútiles. Yo no le aconsejaría que a su hijo le compre una calculadora, que aprenda a calcular, ya. Cuando sepa calcular, pues ya, si quiere, compre una calculadora. No. ¿Por qué digo esto? Porque eso se refleja en el mundo religioso. Hay iglesias donde, ¿qué diríamos? Así como el autocinema, usted llega en carro, no se baja del carro, se queda con su pijama en su carro, oye el sermón, pasa el de la ofrenda y se regresa. ¿Qué es eso? Las iglesias más preocupadas por el avivamiento, menos preocupadas por el avivamiento, más preocupadas por la alfombra, por el aire acondicionado, por sillas cómodas. Qué terrible, ¿no? Es el cristianismo de la comodidad. Ah, bueno, pero si está lloviendo no voy a la iglesia. Si va a haber marcha no voy a la iglesia porque no se puede pasar. Y por cualquier cosa no vamos a la iglesia. Porque me desvelé, no voy a la iglesia. Pues si al otro día era iglesia, ¿para qué se desveló? Para empezar, ¿no? Estas personas supieron que Jesús no estaba en la ciudad, no estaba en un lugar cercano, estaba en un lugar incómodo, se había ido a una parte deshabitada. Pero las personas tenían hambre de Dios y fueron allá. Y esa es mi pregunta. ¿Cuánta hambre de Dios tenemos? ¿Hasta dónde podríamos ir? Tengo un amigo cuya hija, pues con muchísimos problemas que no vienen al caso, pero graves problemas, pensó que aprender yoga e irse a la India podía resolver sus problemas. Y ahorita está en la India. Para buscar a Jesús usted no se tiene que ir a la India. Todo es una actitud del corazón. Sí hay un precio que pagar, y el final de Lucas 9 se trata del precio. Pero ahora mi pregunta es solamente, ¿qué tan dispuestos estamos a buscar, a seguir
a encontrar. Leo entonces en el verso 11, como lo entendieron las gentes, le siguieron y él las recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Lucas es conciso pero profundo. Cada frase es importante. Las recibió. Eso indica la compasión. Las recibió y luego veremos y se preocupó por qué iban a comer. Eso es lo primero. Nosotros tenemos que tener una actitud amorosa que acoge, que recibe con cariño, con los brazos abiertos, como aquel texto precisamente en donde Jesús dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Al contrario, invita a venir. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Los recibe. Los recibe y les habla del reino de Dios. Como ya tengo 2 domingos insistiendo en que es el reino de Dios, usted ya lo sabe perfectamente y no lo vamos a repetir. Pero siempre es el quid de la predicación de Jesús, el reino de Dios. Para Lucas, por supuesto, la presencia de Jesús es el reino de Dios en la tierra. El énfasis de Lucas es: el reino ya está aquí. ¿De acuerdo? Y como manifestación y evidencia de ese reino, Jesús sana a los enfermos, a los que tienen necesidad de ser curados. En cierta forma podríamos decir que todos los enfermos tienen necesidad de ser curados, pero también están los hipocondríacos, también están los que están enfermos y no quieren ser sanados, los que están enamorados de su enfermedad, pero también hay los que están enfermos y quieren ser sanados. Y entonces Jesús sana a aquellos que quieren ser sanados. El día había comenzado a declinar. ¿A qué horas llegarían esas personas? Seguramente muy temprano, porque el campesino se levanta muy temprano y tratando de que no le dé el sol a plomo, hace sus actividades muy temprano. Así que había que caminar a un lugar desierto. Seguro ellos salieron antes del mediodía, mucho antes del mediodía. Pero empieza a caer la tarde ya. Y entonces los discípulos se preocupan. Esto es un punto bueno para los discípulos, ¿no? Los 12 se preocupan. Quizá también están cansados, piensan que Jesús está cansado, que qué va a hacer la gente si se hace noche. Y le dicen, llegándose los 12, verso 12, despide a las gentes para que yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hallen viandas, porque aquí estamos en lugar desierto. Señor, te concentras tanto en tu predicación que mira, ya se alargó el sermón, ya deja que la gente se vaya a comer, porque van a tener que caminar hasta algunos pueblitos, rancherías cercanas, pues para ver si les dan alojamiento y para ver qué comen. Es una preocupación genuina y es sobre todo un consejo práctico, es muy práctico, solo que Jesús es poco práctico. Jesús está muy lejos de ser pragmatista, utilitarista. Y entonces Jesús lanza un desafío terrible: dadles vosotros de comer. Qué tremendo. Aquí es donde nosotros tenemos que volvernos a poner en las calzas, en las sandalias de los 12. Porque Jesús nos ha dicho que prediquemos a todas las naciones, a toda criatura. ¿Y cuántos somos aquí? Si vienen la mayoría, que vinieran un domingo todos, hermanos, ojalá les caiga esta invitación, que un domingo llegaran todos. Seríamos 100 o tal vez un poco más. Más nuestros hermanos que son parte de nosotros, que están a la distancia. Pero aún así, ¿cuántos son 300, 500, 1000 para 7.500 millones de personas?
denles ustedes de comer. Señor, imposible. Este es el único pasaje, creo yo, que está en la Biblia 6 veces. 6 veces. Este relato está en los 3 sinópticos, está en Juan, y en Mateo y Marcos está 2 veces. Así que son 6 veces. Qué interesante. El texto de Marcos dice, necesitaríamos 200 denarios para comprar algo, cuando menos un tentempié para toda esta multitud. Quizá otro discípulo le dijo, Señor, ¿no se han inventado las torterías? ¿De dónde vamos a traer tantas tortas? Imposible, verdaderamente imposible. Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos. Mira, todo lo que hay son 5 panes y 2 peces. Usando los pasajes paralelos, sabemos que ese era el itacate. No diga lunch porque es un anglicismo. Era el itacate, era el almuerzo de un jovencito que le ha de haber dicho a su mamá. Tampoco diga brunch, ni coffee break, ni nada de eso. Ni demás que términos que Sophie sabe bien. Mamá, yo quiero ir allá con todos los que van a ir a buscar al maestro. Muy bien, a ver, espera, toma tus tortas. 5 panes y 2 peces. De allá se fue el niño, ¿no? Quizá por ahí estaba cerca de Jesús, como los niños que son los que se ponen hasta adelante. Cuando oyó que denles de comer ustedes. Ya tienen hambre, ya es tarde, dicen los discípulos. Y el niño dice, bueno, pues yo le doy mis tortas para el maestro. ¿No? Digo, Lucas no toca el detalle, pero hay que pensar en el detalle. Alguien ofrendó esos 5 panes y 2 peces. Así como usted y yo tenemos que ofrendar nuestra vida. Y obviamente los discípulos dicen, bueno, pues aquí hay para ti, Señor. A lo mejor ni te llenas, pero pues, ¿qué es esto para todos? No hay más, no hay más que esto. Pues esto es todo si nosotros no fuésemos a comprar viandas para esta compañía. Pero obvio, ¿de dónde vamos a sacar dinero? ¿Y quién nos va a vender tanta comida? ¿Y cuánto nos vamos a tardar en regresar? Y eran como 5,000 hombres. Una manera antigua de contar es los hombres, normalmente mayores de 20 años, que eran los que podían ir a la guerra, los que podían pagar impuestos. Hay muchos pasajes que hablan de esos miles de hombres. Uno de esos pasajes es el libro de Números. 600,000 hombres en el desierto. Siempre hay otro texto, dice, sin contar las mujeres y los niños. Si había 5,000 hombres, seguramente algunas mujeres les acompañaron, a algunos hombres, tal vez otras incluso fueron solas, y algunos llevaban un niño, 2 niños, 3 niños, 7,000 personas, 8,000 personas, no sabemos cuántas, muchas personas. Una grande compañía es la expresión de Lucas. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en ranchos de 50 en 50. Muy al estilo de el Éxodo. Cuando Moisés está cansado, se agota tratando de atender a todos, y entonces su suegro le dice, levanta personas que atiendan a grupos de 50, de 100 y así. Los que no puedan, problema que no pueden resolver, pues ya vendrán contigo, pero deben de organizarse en grupos pequeños. Así es la iglesia del Señor. La iglesia universal, que está en todo el mundo y que está constituida no por instituciones. La iglesia del Señor no es la AR o institución fulanita de tal o cual. La verdadera iglesia del Señor son personas. Son los verdaderos creyentes, los que en efecto estén en la iglesia que estén,
han reconocido a Jesús como su Señor. Pero esa iglesia única, en ese sentido invisible para nosotros, invisible como totalidad, necesita una manifestación concreta. Porque no podemos tener en la reunión del domingo a las 11, van a venir todos los cristianos del mundo. No, porque para los cristianos chinos es de noche. Y pues, imagínense cuánto se van a tardar en venir aquí para el domingo. La Iglesia Universal no se puede reunir hasta el banquete mesiánico. 5 es un número también simbólico. ¿Cuántos hombres eran? 5,000. ¿Cuántas vírgenes prudentes hay? 5. ¿Cuándo vemos las almas de los mártires en el Apocalipsis? En el sello número 5. En la Biblia se usa muchas veces el 5, la mitad de 10, pero 10 significa todo el conjunto, 10 mandamientos, 10 días de prueba, 10 plagas en Egipto, 10 moneditas, 10 dracmas de la mujer. Así que la mitad es una selección del conjunto, por eso las vírgenes son 5. Los hombres alimentados por Jesús son 5,000. La mitad de 10, es decir, los elegidos. En aquella ocasión en que todos los creyentes sí estemos por primera vez reunidos, todos. Los que ya se murieron, los que no han nacido y los que estemos en esta tierra hoy. Pero ahora no podemos reunirnos todos. Ahora nos reunimos en grupos de 50 en 50. ¿Por qué? Decía yo, la única manera de concretar el propósito de la iglesia. Yo no puedo amar a millones de cristianos que no conozco. Yo puedo amar a este grupo de 50 y conocerlos por nombre. Y los que somos o los que estamos y nos podemos reunir, podemos motivarnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos. Podemos edificarnos con la palabra profética. Podemos estudiar las Sagradas Escrituras, podemos partir el pan y manifestar la comunión entre nosotros. La iglesia necesita manifestaciones concretas pequeñas. Algunas mega iglesias presumen su cantidad, pero si usted ha estado en alguna es probable que nadie lo salude y nadie lo conozca y que si no vuelve nadie se entere. ¿No? Y que tampoco nadie lo disipule y nadie se preocupe por usted. Lo que tenemos que lograr es que los grupos pequeños sean verdaderamente familia, sean verdaderamente una realización de los propósitos de la Iglesia de Cristo. Y en ese mismo contexto entra la idea de reunirnos como iglesia en casas. Porque igualmente para usted puede ser muy difícil venir además del domingo. Hay hermanos que viven muy al sur, Xochimilco, Estadio Azteca. Hay hermanos que vienen de Tultitlán, Ecatepec y así. ¿Cómo podrían venir el miércoles y el viernes y el domingo? No se pretende agotarlos. Cruzar estas ciudades terrible en ciertos momentos, en ciertos días. Tenemos que cristalizar y fortalecer la idea de reunirnos en pequeños grupos que nos queden más cerca, donde todavía de una manera más precisa vamos a edificarnos, a conocernos, a amarnos, a ayudarnos, a enseñarnos, a discipularnos. Hace rato le pedí que levantara la mano varias veces, pero otra vez lo voy a hacer. ¿Cuántos ya asisten a una célula? Poquitos. ¿Cuántos no asisten a una célula? Y algunas abstenciones. A ver, ya también tienen que empezar a asistir a una célula. Creo que ya hay algunas
que facilitarían bastante el que usted vaya a alguna, ¿no? A ver, ¿quiénes están en células al sur? Levántense tantito, del sur. Bueno, al oriente. 1, 2. Al norte, su hermano Víctor. En el centro, su hermana Tere. Al poniente, bueno, ¿usted por dónde vive? Busque la que le quede más cerca. Y si de plano no le queda muy cerca, hagamos otra. ¿No le gustaría en su hogar? ¿O no le gustaría ver qué hermanos viven relativamente cerca y pues reunirse en la semana, tomar algo, platicar? ¿No le gustaría? Creo que los hermanos que lo están haciendo pueden darnos testimonio de que ha sido bendición, de que ha sido edificante. ¿Qué opinan? ¿Sí? Y yo les aseguro que muchos de los hermanos que están estudiando en células van más adelante en ciertos estudios, en ciertos temas, que el que no se está dando ese tiempo. Bien, los sentaron de 50 en 50, y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Los discípulos deben haber tenido un gran desconcierto. ¿Qué vamos a hacer? Estamos creando una expectativa de qué va a pasar. ¿Para qué quiere Jesús que lo sienten de 50 en 50? Pero obedecieron. El milagro que aquí se va a relatar es realizado por Jesús, pero los apóstoles tienen un papel importante. Son los que se preocuparon por las personas, son los que dijeron qué vamos a hacer, son los que dividieron a las personas para sentarlas en grupos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo. Aquí empieza un relato maravilloso, porque Lucas, que probablemente, como ya dijimos, está escribiendo al sumo sacerdote judío, le está dando un sentido contenido en el Antiguo Testamento, muy profundo. Acompáñeme al Salmo 78, debe ser el Salmo 78. Dice en el Salmo 78, verso 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿No es relacionado con el pasaje? ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿De dónde sacaremos pan para alimentar a todos estos? Es la misma pregunta. Es la misma pregunta que se hace la viuda cuando Eliseo le pide hospitalidad y dice, solo tengo un poco de harina y aceite y me voy a morir de hambre después que me coma estos panes con mi hijo. Es la misma idea de Eliseo cuando llegan discípulos, hijos de los profetas, inesperadamente y no hay gran cosa de comer. Y entonces cuando la necesidad nos acucia, y eso es muy común en un México como el nuestro, que usted esté tronándose los dedos porque apenas pagaron la quincena y ya se le acabó, porque ¿con qué va a pagar la renta? ¿Con qué va a pagar el camión? ¿Con qué va a pagar la luz? ¿Con qué va a comprar la comida? Cada diciembre y cada enero todo sube de precio, ¿o no? Ahorita usted ya va al mercado y ya todo es otro precio, más elevado. Y entonces la tentación siempre es, ahora sí te va a faltar, no sé qué vas a hacer. Ya ves que le has pedido a Dios y no te da. Y peor, que en tu iglesia no creen en la prosperidad. La pregunta
¿podrá poner Dios una mesa en el desierto? Es decir, un banquete para proveer comida en el desierto. ¿De dónde va a salir la comida? El Salmo 78, pues, es ese relato. El verso 24 dice: e hizo llover sobre ellos maná para comer, y dióles trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, envióles comida a hartura. Movió el solano en el cielo y trajo con su fortaleza el austro, e hizo llover sobre ellos carne como polvo y aves de alas como arena de la mar. E hízolas caer en medio de su campo alrededor de sus tiendas, y comieron y hartáronse mucho. Cumplióles pues su deseo. En otras palabras, Lucas le está diciendo a los judíos y a los griegos, porque probablemente su evangelio lo escriba en la región de Acaya, que es Grecia, les está diciendo: Jesús es el nuevo Moisés que nos va a dar el nuevo pan del cielo. Porque está 6 veces el relato de la multiplicación de los panes. Es el maná. Es el maná. Y en especial en el Evangelio de Juan, explícitamente está relacionado con el maná y Jesús mismo como el maná que desciende del cielo. Entonces Jesús es el nuevo Moisés. Todas esas personas que han salido al desierto a escucharlo representan al Israel en el desierto. Y Jesús proveyéndoles, contestando a la pregunta: ¿puede poner Dios una mesa en el desierto? Ahí está Jesús. Y Jesús toma los panes y los peces. Como les he dicho a los hermanos que les toque ministrar la Santa Cena, primer acto de la Santa Cena: tomen el pan. No lo empiecen a repartir antes de que el que está al frente lo tome entero y lo parta. Dice el texto que Jesús elevó sus ojos al cielo. Hoy acostumbramos cerrar los ojos para orar. No digo que no lo haga, no está mal, pero tampoco hay un versículo bíblico que diga eso. ¿A dónde dice? Está pensando su concordancia mental. ¿Dónde dice que cierres los ojos para orar? A veces le ponemos tal importancia, ¿no?, que la maestra de los niños está: a ver, niño, cierra los ojos. Y no falta el niño que dice: maestra, fulanito no cerró los ojos. ¿Y cómo sabes tú, verdad? Pero fíjense cómo aquí es al revés, ¿no? Y Jesús alzando los ojos al cielo. Creo que, no sé si Tillich o alguno de los teólogos decía: ¿qué no es más bello contemplar la sublimidad de la creación cuando oramos que cerrar los ojos? Sí. No le extrañe si entonces un día oramos viendo para arriba o viendo los árboles y no cerramos los ojos. No es falta de reverencia, ¿no? Pensar que siempre y a fuerzas, y si no Dios no te oye, sería un legalismo. No es la única vez en que se describe a Jesús elevando los ojos o la vista al cielo. Antes de resucitar a Lázaro, la frase es la misma. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque sé que me has oído. Jesús levanta los ojos al cielo y bendice el pan. ¿Qué es la bendición del pan? Ya hemos insistido que no es un cambio de la estructura química de los alimentos. Ya oramos por los tacos, ya no te hacen daño. Ni siquiera pretenda usted repetir la multiplicación de la comida, porque eso se oye muy frecuentemente. Llegó fulanito que no esperábamos, pero Dios va a multiplicar. Es ¿qué diríamos? Pensamiento bonito, pero pues la verdad, la realidad es que nada más le puso más agua a los frijoles, ¿no? No confundamos. Si el milagro no es patente, no lo afirme usted como un milagro.
Porque tan extraordinario es que el Señor un día multiplique la comida así literalmente, como extraordinario es que teniendo usted un solo pan, pueda partirlo con el que no tiene y conformarse con el pedacito que le va a tocar, cuando le pudo haber tocado más, ¿no? Porque esa es una acción amorosa que requiere más entrega que multiplicar los panes. Si yo tuviera el poder de multiplicar los panes cada vez que necesito, no habría generosidad de mi parte. Hay generosidad cuando no puedo multiplicarlo y no tengo más que esto y tengo que repartirlo. Allí hay generosidad, ¿no? Entonces, bendecir el pan no es darle una cualidad sagrada que ya la tiene, porque todo lo que es de Dios es sagrado. No es cambiarle la estructura poniéndole más vitaminas o matándole las amibas por la oración, no. Ni tampoco es que como ya oramos ya va a alcanzar para todos. No, no nos engañemos con frases piadosas, bonitas de Facebook. Seamos realistas. Pero la bendición era una oración judía tan sencilla como ya se las he dicho. Bendito seas tú, Señor Dios, Rey del universo, por este pan, fruto de la tierra. Ya. Eso es orar por los alimentos. No le invente más cosas. Porque ya, no sé si ya lo comentamos, pero dáselos a los que no lo tienen. O sea, porque usted dijo ya, ¿qué va a pasar? Les va a caer comida a los otros del cielo. O como le digo, si usted orara con fe, dale estos alimentos a los que no los tienen, abre los ojos y ya no hay nada, porque Dios ya se lo dio a los que no lo tienen. ¿Usted? ¿Quién le va a dar los alimentos a los que no lo tienen? Usted. ¿No fue la orden de Jesús? Dadles vosotros de comer. O dijo, oren para que Dios le dé de comer a todos los que no tienen. Dadles vosotros de comer. Bueno, entonces Jesús bendijo el pan y luego lo partió. Nosotros estamos representados en esos discípulos que van a servir, pero también podemos estar representados en esos peces y en ese pan, en cuanto a la palabra y la tarea que nos toca. Porque decía, somos muy pocos, somos apenas 5 panes y 2 peces para tan grande multitud. ¿Qué necesitamos para alcanzar a hacer la tarea que Dios quiere? Que Jesús nos tome en sus manos, que nos bendiga y que nos parta, que nos quebrante. Enteros no servimos. Necesitamos ser partidos, quebrantados, transformados, pasar por el horno de fuego, humillados. Solo entonces. Cuando hablaba al principio de que tenemos que discipularnos para cuando a nosotros nos tocará seguir con la obra, parte de esa preparación, de lo que tiene que suceder en el tiempo entre que Dios nos ha llamado y empieza nuestra tarea. Hay un lapso allí del que ya hablamos cuando estudiamos a Jesús, entre los 12 y los 30 años. En ese lapso, Dios nos prepara, y parte de esa preparación es el desierto, equivalente a ser partidos por Dios, quebrantados en nuestra necedad, egoísmo, en la dureza de la cerviz que cree que todo lo que hacemos está bien y que por allí vamos bien. ¿Cuántas personas no hemos visto desde jóvenes echar a perder sus vidas por la cerviz endurecida? Bueno, son frases de un español no tan coloquial. ¿Qué quiere decir dura cerviz? Bueno, la cerviz es la nuca. Dura cerviz es que tú vas así de necio. Todo es como tú dices, para donde tú quieres. ¿Y qué es no tener dura cerviz? Agachar la cabeza, humillarte, escuchar, aprender, obedecer. Eso es no tener dura cerviz.
¿Cuál es el primer requisito del que sirve? Por supuesto, es el cultivo de un carácter amoroso, pero de las cuestiones prácticas, el que sirve debe ser obediente. Si la persona no es obediente, ya no sirve, así tenga otras cualidades muy importantes. Lo primero es ser obediente. Aquí veremos a los discípulos obedeciendo a Jesús. Sienten a las personas de 50 en 50. Un rebelde hubiera dicho: Señor, ¿pero para qué? Más tiempo vamos a perder, ya déjalos que se vayan. Van a pensar que les vamos a dar de comer, ¿y de dónde vamos a sacar? No, yo no voy. Seguro que alguien pensó eso, ¿no? Bueno, entonces para Lucas, en este relato, hay un paralelismo entre la pregunta ¿cómo les vamos a dar de comer? Y el libro de los Números, capítulo 11, y el Salmo 78, donde está planteada la misma pregunta. ¿Cómo Dios va a alimentar? Números 11 dice, ¿cómo Dios va a alimentar a 600,000 personas? Claro, el número es simbólico. El número es simbólico porque quien lo toma literal dice, bueno, si son 600,000 o 630,000 hombres, y cada uno tiene esposa, 2, 3 hijos y suegra, entonces son 3 millones de personas. Pero ya hemos platicado alguna ocasión, ya no sé dónde porque tengo muchas pláticas, que 3 millones de personas en el desierto es impensable. Formadas de 10 o de 20 en hileras, no cabrían en la distancia de Egipto a Israel, de tal manera que cuando algunos estuvieran llegando a Israel, otros todavía no salían de Egipto. Lo interesante es que la forma hebrea de escribir 630,000 hombres son las mismas vocales de la cifra que podría vocalizarse y decir todos los hijos de Israel, ¿no? Es una cifra simbólica. Los números en la Biblia son símbolos. Así como dije ahora, el 5. Entonces, lo importante es que la comida alcanza para todos los hijos de Israel, números 11, ¿no? La pregunta es, ¿cómo vamos a dar de comer a todas estas personas? Y en ese contexto es que conocemos la historia del maná. Jesús bendice el pan y lo parte, y entonces comienza a darlo a los discípulos para que lo pongan delante de las personas. Y Jesús parte y sigue partiendo, y sigue saliendo, y sigue saliendo, y sigue saliendo. Esto es un milagro, por supuesto. Yo diría que literal. Habrá quien se incline a decir que lo que pasa es que todos llevaban su almuerzo y lo compartieron, y por eso se dice que Jesús multiplicó, porque fue gracias a su amor que todos quisieron compartir. No. Ciertamente el milagro tiene enseñanzas muy profundas relacionadas con el Antiguo Testamento y con el banquete mesiánico, pero es literal. Y creo que es una de las razones por las que también está 6 veces. Este no es un milagro realizado en una persona como una sanidad. Es más, ni siquiera es un milagro realizado a petición. Eso también es una cualidad interesante. ¿Acaso la gente dijo, Señor, multiplica los panes? ¿Quién pidió que Jesús les diera de comer? ¿Los discípulos le dijeron, dale de comer a estas personas? ¿Las personas dijeron, Señor, ya venimos hasta acá, ahora nos das de comer? No fue un milagro solicitado. Fue un milagro nacido de la iniciativa divina. Es la salvación. La gracia, la salvación, nace en la decisión de Dios. No la merecemos. Y antes que nosotros la pidiéramos, el Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo. Es una decisión divina. ¿Okay? Comieron todos y se hartaron. Como dice el Salmo 78, comieron maná y perdices hasta decir basta.
y alzaron lo que les sobró. Muy al estilo judío de no desperdiciar comida. Anótele, hermanas que están a dieta, no pidan tanto si no se lo van a comer. El cristiano no desperdicia la comida. No desperdicia la comida. Y sobraron 12 cestos, 12 canastos. Ahí está otro número simbólico. 12. ¿Cuántos apóstoles son? 12. ¿Cuántos canastos sobraron? 12. Si nos entregamos a Dios para que nos bendiga y nos parta y nos reparta, siendo escasos para tan grande multitud, Dios nos usará de manera suficiente y sobrará. 12 enviados, 12 meseros, 12 canastos sobraron. ¿No es maravilloso? Ya me estoy pasando de tiempo porque nos falta la cena del Señor. Y es precisamente en esta comida donde Jesús nos pone un ejemplo de esa ocasión en que todos los creyentes, todas las 5 vírgenes prudentes, todas las almas de los que murieron en el Señor, en el altar de los sacrificios, en el 5º sello, estaremos reunidos para comer juntos con Jesús. Tan grande multitud. Y las preguntas se multiplican de manera parecida, en el mismo campo semántico. ¿Pero dónde vamos a caber tantos creyentes resucitados? Vamos a caber. ¿Qué va a hacer Dios con el universo? Algo maravilloso. Por algo hizo un universo tan grande. Y muchas otras preguntas, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a caber? ¿Nos vamos a reconocer? Hoy lo importante es, vamos a estar sentados, conviviendo, comiendo en amistad, en intimidad con Jesús. No tuvimos la oportunidad de estar hace 20 siglos en aquel lugar, sentaditos, recibiendo pan y peces multiplicados milagrosamente. Pero estamos invitados a una comida mejor. Yo creo que no se la quiere perder, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra tarea entonces ahora? Señor, yo soy ese pan y ese pez que se entrega. Tú me envías, yo quiero ir. Quiero ser multiplicado y un día que me encuentre contigo, decirte con gozo, ya regresé. Sí, Señor, me respaldaste, hablé del reino de Dios, los enfermos sanaron y los demonios salieron.